Hay rutas que uno aprende a respetar sin que nadie te lo explique. No porque sean peligrosas en el sentido de baches o curvas cerradas, sino porque la carretera te va enseñando, con los años, que hay tramos donde algo pesa diferente. El aire se siente distinto. La oscuridad no es la misma oscuridad de otros lados. Llevo 17 años manejando tráiler. Empecé con mi tío Refugio, que en paz descanse, haciendo el circuito Guadalajara-Manzanillo. Después me independicé y fui agarrando rutas más largas. Monterrey, Veracruz, Chihuahua. Con el tiempo aprendes que la carretera tiene su propio carácter igual que las personas. Hay tramos que te reciben bien y hay otros que te escupen de vuelta. La noche que le cuento fue en la Federal 57, entre Matehuala y San Luis Potosí. Yo venía de Monterrey cargado con bobinas de acero para una empresa en la capital. Salí más tarde de lo que debía haber salido porque el patio de carga se retrasó casi 3 horas y para cuando me firmaron la salida ya era pasada la medianoche. Un cuate al que le decimos el Capi me insistió por radio que me esperara a dormir en Matehuala y que retomara al amanecer. Pero yo conocía bien ese trecho y además llevaba encima el pendiente de que mi hija Valentina estaba enferma en casa, con fiebre, y mi esposa Marisol me había mandado mensajes toda la tarde diciéndome que no bajaba. Eso a uno le pone el pie pesado en el acelerador sin que uno se dé cuenta. El problema con la 57 de madrugada no es que sea peligrosa en sí. El problema es que es solitaria de una manera que cuesta trabajo describir. No hay pueblos seguidos. No hay rancherías iluminadas. Hay cerros y matorrales y el asfalto y nada más, y eso se siente distinto a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. Las luces del tráiler no alcanzan tanto como uno quisiera, y uno termina manejando dentro de un círculo de luz que se mueve, y afuera de ese círculo no existe nada. Llevaba como 40 minutos después de Matehuala, cuando el indicador de diésel me marcó reserva. No debería haberme sorprendido, porque el tráiler tenía una fuga pequeña en uno de los empaques del tanque auxiliar que yo ya sabía y que tenía programado arreglar esa semana. El Capi me había dicho esa misma tarde que no lo dejara pasar. Yo le dije que sí, que ya lo iba a ver. La verdad es que lo dejé pasar. Busqué en el GPS las estaciones más cercanas. La siguiente aparecía a 82 kilómetros. Con lo que tenía en tanque no llegaba. Llamé al Capi, pero me salía el buzón. Llamé a Marisol, pero no me contestó, seguramente dormida ya con Valentina. Me quedé con el auricular en la mano y el peso de la situación encima. Empecé a bajar velocidad para ahorrar combustible, poniendo las intermitentes por si acaso tenía que orillarse. El tramo que iba cruzando era de esos que no tienen mucho donde parar. Puro acotamiento angosto y barranca del lado derecho. Empecé a rezar medio en automático, como rezan los que no son muy rezanderos, sin forma, solo con el nombre de alguien que uno espera que esté escuchando. Fue entonces cuando la vi. Estaba del lado derecho, pasando una curva suave. Una estación de servicio con techo de lámina y 2 islas de carga, iluminada de una manera que al principio no noté rara. La luz era blanca, uniforme, sin las variaciones normales de los focos o los tubos de neón, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. No pensé mucho. Prendí las intermitentes y me metí. El acceso estaba limpio, sin baches, sin los montículos de tierra que generalmente se forman en los accesos de las estaciones de carretera. Estacioné las 2 ejes traseras en la primera isla disponible y apagué el motor. El silencio fue inmediato y fue completo. Eso sí lo noté. En las estaciones siempre hay algo. Una radio, el zumbido de las máquinas, otro vehículo, voces. Aquí no había nada. Solo un silencio que no era ausencia de ruido, sino otra cosa. Algo más parecido a una presencia que se hace notar, precisamente porque no hace ruido. Bajé del tráiler. El aire olía a tierra húmeda y a algo que no pude identificar. No era gasolina ni aceite, que son los olores que uno asocia con ese tipo de lugares. Era como el olor de una habitación cerrada mucho tiempo. Un hombre salió del cuartito de la oficina. Tendría unos 60 años, moreno, con overol azul marino
y una gorra con una letra que no pude leer bien. Caminaba despacio, sin apuro. Sus zapatos no hacían ruido sobre el concreto, o por lo menos yo no los escuché. ¿Me ayuda?, le dije. Traigo la reserva. Llénelo completo, por favor. El hombre me miró. No me respondió de inmediato. Después asintió una sola vez y caminó hacia la bomba. Tomó la pistola del surtidor con movimientos que parecían ensayados, sin la torpeza de la fatiga que uno espera ver en alguien que trabaja de madrugada. Me quedé parado junto al tráiler porque no supe qué hacer. Normalmente uno platica, pregunta si hay baño, si venden algo de comer. Esa vez no me salió nada. Me quedé ahí con los brazos cruzados viendo cómo el marcador del surtidor avanzaba. Fue entonces cuando vi los precios. El tablero de precios era de los de letras intercambiables, de los que uno acomoda a mano. Diésel, 3 pesos con 40. Magna, 2 pesos con 80. Los vi 2 veces porque pensé que estaba leyendo mal. 3 pesos con 40. El precio actual del diésel anda en 22, 23 pesos. Lo que vi en ese tablero era el precio de hace 20 años, o más. No sé por qué no dije nada. Hay momentos en que uno sabe que algo está mal, pero el cerebro no termina de procesar la alarma, y uno se queda paralizado en un punto intermedio entre el susto y la negación. Me quedé viendo el tablero. El hombre del overol seguía con la pistola en el tráiler sin verme. Miré alrededor de la estación buscando algo, no sé qué. Una persona más. Un letrero con el nombre de la franquicia. Un camión estacionado. No había nada de eso. Solo el edificio pequeño, las 2 islas, y detrás del cuartito una oscuridad que se veía diferente a la oscuridad de afuera. Más densa, como si tuviera volumen. El surtidor dejó de sonar. El hombre colgó la pistola y se me quedó viendo, esperando. ¿Cuánto es?, le pregunté. 32 pesos, me dijo. Tenía voz. Una voz normal, seca, sin ningún énfasis. Eso fue lo que más me desconcertó, que sonara tan normal. Le di un billete de 50. Me devolvió el cambio exacto. 18 pesos en monedas que se sentían frías, más frías de lo que debían sentirse, considerando que el hombre las traía en el bolsillo. Las guardé sin contarlas y subí al tráiler. Manejé de ahí en adelante sin prender el radio, sin llamar a nadie, solo con las manos en el volante y la vista fija en el asfalto. No quería pensar en los precios porque cuando empezaba a pensar en ellos, algo en el pecho se me apretaba de una manera que no se parece al miedo común, sino a algo más parecido al mareo. 10 minutos después apareció otra estación. Esta sí tenía los colores de una franquicia reconocida. La iluminación amarilla de siempre, un par de tráileres estacionados en el costado y un trabajador joven barriendo cerca de las bombas. Todo lo que debería haber habido en la otra. Paré aunque no necesitaba. Bajé como si necesitara ir al baño y me quedé parado junto al surtidor más cercano. El trabajador se me acercó. ¿Le ayudo? No, gracias, le dije. Oiga, ¿usted conoce la estación que está como a 10 minutos para allá atrás, pasando una curva? El muchacho frunció el ceño. Pensó un momento. ¿10 minutos para el norte? Sí, negó con la cabeza. No hay ninguna estación por ahí. La más cercana somos nosotros. Le expliqué lo que había visto. Le describí el techo de lámina, las 2 islas, el hombre del overol. Mientras hablaba, el trabajador fue cambiando la expresión, no de manera exagerada, sino de esa manera en que alguien reconoce algo que preferiría no reconocer. ¿Cómo era el hombre?, me preguntó. Le describí lo que recordaba. Moreno, mayor, overol azul, gorra. El muchacho guardó silencio un rato. Después miró hacia el norte, hacia la carretera, hacia donde yo había venido. Mire, me dijo, no sé si contarle. Hubo una estación hace años, en el kilómetro 47. Se incendió. Fue de madrugada cuando estaban de turno 3 personas. Nunca se supo bien qué pasó. Por eso no pusieron nada ahí. El terreno quedó como maldito. La gente del pueblo dice que de vez en cuando se ve luz por ese lado. Me quedé callado. ¿Y el diésel?, le pregunté sin saber bien por qué. ¿Cómo? ¿Si me lo pusieron? El muchacho me miró sin entender. Fui al tráiler y revisé el marcador.
La aguja seguía casi en reserva, igual que cuando me había metido a la otra estación, igual que si no hubiera parado nunca. No le dije nada más al muchacho. Llené el tanque ahí, pagué a precio normal y seguí el camino. Llegué a San Luis Potosí cerca de las 6 de la mañana. Valentina ya tenía menos fiebre, según me dijo Marisol por teléfono. El Capi me mandó un mensaje preguntando si todo había ido bien. Le respondí que sí, sin detalles. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, hasta ahora. No porque no me creyeran, aunque probablemente no me creerían, sino porque cada vez que intento explicarlo, me topo con el mismo problema. No sé qué es lo que pasó. Y no saber qué pasó es diferente a que no haya pasado nada. Las monedas de cambio las revisé días después, cuando estaba vaciando una chamarra. Eran de 20 centavos. Las de los años 90, las que ya no circulan. Las puse sobre la mesa de la cocina y las miré un rato largo. Después las tiré a la basura porque no quería seguir mirándolas. Sigo haciendo la ruta. Sigo pasando por la 57. Pero desde esa noche, cuando llego al kilómetro 47, no miro hacia el lado derecho de la carretera. No porque tenga miedo de ver la estación, sino porque tengo miedo de no verla. Hay cosas que uno aprende en la carretera sin que nadie te las enseñe. Las aprendes solo, con los años, con los kilómetros, con los sustos. Llevo 14 años manejando el camión de carga en la ruta Monterrey-Saltillo. Salgo del patio de la empresa en Escobedo, cargo lo que me toque, electrodomésticos, refacciones, a veces despensa, y me lanzo por la Libre o por la Federal, dependiendo del destino. Es una vida que no tiene mucho de emocionante, pero tampoco me quejo. Me alcanza para la renta de mi cuartito en la colonia Constituyentes, para mandarle algo a mi mamá en Linares, y para el café y los tamales que me compro en el puesto de Doña Esperanza cada que paso por el crucero de García. Esa noche de noviembre salí tarde del almacén. El encargado, Chucho Villarreal, un cuarentón con bigote ralo y la costumbre de rascarse la cabeza cada que le hablan, me tuvo esperando casi 2 horas porque el sistema para registrar la salida de mercancías se cayó. Me quedé sentado en la cabina, con el motor apagado, viendo cómo los demás operadores se iban yendo uno por uno. Chucho siempre hace eso. Siempre se le traba algo en el último momento. Ya lo conozco. Me puse en marcha pasadas las 10 de la noche. La carga era para un distribuidor en Ramos Arizpe, nada urgente, pero había prometido entregar antes de las 7 de la mañana siguiente. La ruta que tomo normalmente cruza por el tramo libre de la carretera 40, bordeando el cerro, antes de conectar con la desviación hacia Ramos. Esa parte de la carretera no tiene mucha iluminación. De noche es puro monte a los lados y el asfalto que te devuelve el reflejo de tus propias luces. Iba bien, sin sueño, con el radio en una estación que transmitía corridos viejos, tomándome el último trago de café del termo que me había llenado antes de salir. Pensaba en que al otro día iba a llamarle a mi cuñado Rogelio para que me consiguiera un mecánico barato, porque el camión estaba jalando raro desde la semana anterior, como si arrastrara algo en la transmisión. Rogelio Garza sabe de esas cosas. Fue como a las 11:15 cuando lo vi. Al principio no estaba seguro de lo que estaban viendo mis ojos. A veces, con el cansancio y la oscuridad, te juega el cerebro. Pero no. Ahí estaba, a la orilla del acotamiento, antes de una curva que conozco bien porque tiene un poste torcido que me sirve de referencia, había un niño, solo, parado junto a una piedra grande, con los brazos caídos a los lados. No traía mochila, no había ningún carro volcado cerca, ninguna persona adulta. Nada. Frené despacio. El camión tardó un trecho en detenerse. Bajé las luces de emergencia y me quedé mirándolo por el espejo lateral. No se movía, no corría, no hacía señas, solo estaba parado, con la mirada fija en el suelo, o eso me pareció. Me bajé. El frío de esa noche era seco, de los que te entran por la manga. Caminé hacia él y noté que era un chamaco de unos 8 años, con pantalón de mezclilla y una sudadera gris sin cierre. Descalzo. No traía zapatos. «Oye», le dije,
agachándome un poco para quedar a su nivel. «¿Qué haces aquí solo?» No respondió. Tenía los ojos llorosos, pero no estaba llorando con sonido. Solo ese llanto silencioso que a veces es más desolador que el que hace ruido. No había nadie. No había ninguna explicación obvia. Y ese tramo de carretera no era lugar para un niño a ninguna hora, mucho menos a las 11 de la noche. Lo subí al camión. Sé que no debí hacerlo. O quizás sí debí. No lo sé todavía. Pero en ese momento lo que sentí fue que no podía dejarlo ahí. Se sentó en el asiento del copiloto sin decir nada. No preguntó a dónde íbamos. No pidió nada. Solo se acomodó con las manos sobre los muslos y miró hacia el frente, hacia el parabrisas y la oscuridad de la carretera. Reanudé la marcha. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, después de un rato. Silencio. «¿De dónde eres? ¿Dónde están tus papás?» Nada. Pensé que estaría en shock. He leído que los niños que pasan por algo traumático se desconectan. Decidí no presionarlo y llamarle a alguien en cuanto llegara a una zona con señal, que en ese tramo escasea bastante. Seguí manejando. No sé exactamente en qué momento empecé a darme cuenta de que algo estaba raro. No fue una sola cosa. Fue como cuando el olor de un cuarto cambia y tardas un rato en ubicar de dónde viene. Primero fue el frío. Dentro de la cabina el calentador estaba encendido, pero sentía frío. No el frío de afuera, uno distinto. El tipo de frío que sientes cuando te mojas la nuca con agua helada. Pensé que se me habría aflojado alguna junta, que entraba aire de algún lado. Luego, por reflejo, porque los conductores miramos el retrovisor sin pensarlo, es automático, miré al espejo central. El niño estaba en el asiento. Miraba al frente, pero no parpadeaba. No lo noté de inmediato. Fueron como 20, 30 segundos mirando al espejo antes de que mi cerebro procesara eso. No había parpadeado, ni una vez. Aparté los ojos del espejo. No quería seguir mirando. No sabía por qué, pero no quería. Volví a intentarlo. «¿Cómo te llamas, mijo?» Esta vez sí habló. La voz era de niño, sí, pero había algo en el tono que no cerraba del todo, como una grabación reproducida a la velocidad ligeramente incorrecta. Algo mínimo, algo que tal vez solo noté porque estaba nervioso. «Ellos vienen atrás». Eso dijo. Se me cerró la garganta. Miré los espejos laterales. Primero el izquierdo, luego el derecho. Carretera, oscuridad. Ni un carro, ni una moto, ni nada. «¿Quién es?», pregunté, y mi voz me sonó ajena. No respondió. Volví a mirar el retrovisor central. Estaba sonriendo. No era una sonrisa de niño. No era una sonrisa de nadie que yo haya visto nunca. Era demasiado abierta, demasiado hacia los lados, como si la cara no tuviera suficiente control sobre lo que estaba haciendo, como algo que imita una expresión sin entender del todo para qué sirve. Frené. No fue una decisión, fue el cuerpo solo. El pie bajó al freno sin que yo le dijera nada. El camión se detuvo en el acotamiento con un chirrido largo. Respiré. Una vez, 2 veces. Volteé hacia el asiento del copiloto. Vacío. El cinturón de seguridad estaba sin abrochar, colgando como siempre. El asiento estaba como lo había dejado yo antes de salir del patio. No había nadie. Me quedé quieto. No sé cuánto tiempo. Podían haber sido 30 segundos o 10 minutos. El radio seguía sonando, una canción de los Cadetes, pero no la escuchaba. Solo escuchaba mi propia respiración y el motor del camión en ralentí. Luego bajé los ojos hacia el parabrisas. En el vidrio a la altura del asiento del copiloto había marcas, pequeñas, del tamaño de las manos de un niño, impresas desde adentro, con algo que no era exactamente suciedad, pero tampoco era condensación normal. 5 deditos, 2 palmas, muy juntas, como si hubieran estado presionando hacia afuera. No toqué el vidrio, saqué el celular, llamé a mi cuñado Rogelio porque fue el primer número que encontré. No contestó. Llamé a mi amigo Fermín Reséndiz, que también maneja de noche para otra empresa, y a veces agarramos el radio para platicar en las rutas largas. Tampoco contestó. Llamé a Valeria, mi exnovia. Nos habíamos dejado de hablar hacía meses, pero marqué su número sin pensarlo. Tampoco.
Finalmente llamé al despachador de turno de la empresa, un muchacho de unos 25 años que le dicen el Pato, que nunca supe su nombre real. Ese sí, contestó. Pato, le dije, ¿todo bien por allá? Sí, patrón. ¿Qué pasó? Nada. Solo quería checar señal. ¿Estás bien? Sí. Colgué. Seguí sentado otros minutos con las luces de emergencia encendidas. Algunos carros pasaron sin detenerse. Un tráiler, una camioneta con lonas, la normalidad de la carretera de noche, que tiene su propio ritmo indiferente. Arranqué de nuevo. Llegué al distribuidor en Ramos Arizpe pasadas las 2 de la mañana. El portero, un señor mayor al que nunca le he preguntado su nombre porque él tampoco pregunta el mío, me abrió el portón sin decir nada, como siempre. Firmé los papeles de entrega. Me ofrecieron café. Rechacé. Antes de irme, fui al baño que tienen junto a la bodega. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo del lavabo. Parecía que tenía 10 años más. No le conté nada al portero. No le conté nada al Pato cuando reporté la entrega por radio. No le conté nada a Chucho Villarreal cuando regresé al patio en la mañana y me preguntó cómo había estado la ruta. Sin novedad, le dije. Eso era lo que todos querían escuchar. Lo que sí hice fue ir a que me revisaran el parabrisas al otro día. Un técnico de una vidriería en la colonia industrial lo examinó durante un buen rato. Le dije que quería saber si había una fisura. Revisó por dentro y por fuera. No hay grietas, me dijo. Pero tiene unas marcas aquí. Señaló exactamente el lugar donde yo ya sabía que estaban. ¿Alguien viajó en el copiloto? Sí, respondí. Un niño. Ah, pues se ve. Dejó sus manitas bien marcadas. Hay que limpiarlas con el producto especial, si no se quedan permanentes. Le dije que sí, que las limpiara. Pero mientras el técnico trabajaba, yo no podía dejar de ver cómo el trapo pasaba sobre esas marcas y ellas desaparecían, como si nunca hubieran estado ahí. Y pensaba en que alguien las había hecho, que algo había estado sentado a mi lado durante varios kilómetros de oscuridad, que había hablado, que había sonreído, y que se había ido sin que yo escuchara ningún sonido, ninguna puerta, ningún movimiento. Desde entonces manejo la misma ruta, paso por el mismo tramo. He pasado decenas de veces por esa curva con el poste torcido, de noche, con lluvia, con niebla. No he vuelto a ver nada, pero tampoco miro el retrovisor como antes. Antes lo miraba por instinto, por seguridad, porque así te enseñan. Ahora lo evito. Cuando lo miro, lo hago rápido, de reojo, y aparto la vista antes de que mis ojos puedan detenerse demasiado tiempo en lo que hay, o en lo que podría haber, en el asiento de atrás. Es la única regla nueva que me puse. De las demás ya no estoy tan seguro. Yo no soy de los que creen en esas cosas. Nunca lo fui. Mi jefe, don Refugio Palomares, siempre decía que los traileros que se ponían a hablar de aparecidos en carretera eran los mismos que manejaban cansados y se quedaban dormidos al volante. El cerebro inventa lo que necesita inventar, me decía, y yo le daba la razón. 20 años moviendo carga entre Monterrey y la frontera te quitan lo supersticioso. Te vuelven práctico. Te vuelven feo por dentro, también, pero eso es otro tema. Esa noche salí de la bodega en Sabinas Hidalgo casi a las 9. Carga de refacciones para una planta en Nuevo Laredo. Entrega urgente para el día siguiente, antes de mediodía. Mi compañero habitual, el Chalo. Gonzalo Treviño, le decíamos el Chalo desde que éramos chavos en la ruta, había tenido que quedarse porque su mamá doña Esperanza andaba mal de los riñones otra vez. Me habló al mediodía para avisarme y yo le dije que no se preocupara, que yo me encargaba. Lo dije sin pensarlo. Así somos con el Chalo. El problema era el tramo. El que va de Sabinas a Anáhuac por la Federal 1 tiene fama entre los del gremio, pero no por fantasmas ni por esas pendejadas. La fama es por los baches, por los topes que no vienen señalados, por los animales que cruzan de noche. Una vez un compañero de otra empresa se le fue una vaca entera y volcó. Perdió 3 dedos. Eso es lo real. Eso es lo que te preocupa cuando manejas solo de noche por ahí. Salí con el tanque lleno, la termo con café que me preparó mi cuñada Norma. Norma Garza,
la esposa de mi hermano Aurelio, que siempre me da café aunque no se lo pida, como si supiera cuándo lo voy a necesitar. Y el radio prendido en una estación que transmite desde China, según yo, porque la señal viene y va sin aviso. Los primeros 80 kilómetros fueron normales. Oscuridad, monte, el resplandor de algún rancho perdido a la derecha, a veces una liebre cruzando. Nada. El café estaba bueno, amargo de verdad, no como el instantáneo que venden en las gasolineras que sabe a cartón mojado. Iba pensando en que tenía que llamarle a mi hija Daniela cuando llegara, porque me debía una explicación sobre unas calificaciones que me mandó foto su maestra. 12 años y ya con ese carácter. No sé a quién salió. Fue pasando el entronque de las colonias donde la carretera se pone completamente sola, sin alumbrado, sin señales, sin nada, solo la luz de mis faros y el asfalto abriéndose al frente. Me terminé el café. Bajé el volumen del radio porque la estación empezó a echar estática y el ruido me ponía nervioso de una manera que no sabía explicar, como cuando hay una mosca en el cuarto y no la ves, pero la escuchas. La vi en el kilómetro 178. El poste marcador está pintado con rojo como todos, pero ese en particular siempre lo he notado porque alguien le puso una cruz de madera abajo, pequeña, sin nombre, de esas que se ponen donde pasó algo. Ella estaba parada junto a esa cruz, no en la orilla del camino, junto a la cruz como si fuera parte del lugar. Vestida de blanco o algo claro, no podía distinguir bien. No levantó la mano, no hizo ningún gesto, solo estaba parada, mirando hacia la carretera, o hacia mí, no sé. En ese momento hice algo que no puedo justificar del todo. Frené. No fue decisión, fue que el pie solo se fue al freno. Me detuve a unos metros. Bajé el vidrio y pregunté si necesitaba ayuda, más por reflejo que por convicción. Esperaba que me dijera que se le había ponchado una llanta, que andaba con alguien, cualquier cosa con lógica. No dijo nada. Abrió la puerta trasera y se subió. Eso fue lo que me heló. No que estuviera ahí sola de noche en el monte, sino que abrió la puerta y se subió sin que yo dijera que sí, sin preguntarme a dónde iba, sin nada. Arranqué. No sé por qué. Debería haber dicho algo, pedido que se bajara, cualquier cosa, pero arranqué. Por el retrovisor la veía sentada, con las manos en las piernas, mirando hacia el frente. Tenía el cabello largo y oscuro. No pude ver bien su cara, el ángulo no me daba. Pero la veía ahí, y había algo en cómo estaba sentada que me generó una incomodidad que no era miedo todavía. Era más como cuando algo nos suma, cuando tu cabeza está tratando de resolver un problema que no sabe todavía cuál es. No parpadeaba. Eso fue lo primero que noté. O si parpadeaba, yo no lo vi en los momentos que la estuve mirando. No respiraba de manera visible, no se movía para acomodarse, no miraba por la ventana, no sacó un celular. Solo estaba ahí, quieta, como un objeto. Puse el radio de regreso, bajito, para romper el silencio. La estación estaba en pura estática. La dejé así. Habían pasado tal vez 5 minutos cuando habló. ¿Ya pasamos el puente? Sabía a qué puente se refería. El puente sobre el río Salado, en el tramo antes de llegar a Anáhuac. Todavía faltaba tiempo. No, le dije. Falta. Se quedó callada. Seguí manejando. Traté de no mirar el espejo, pero no pude. La veía ahí, quieta. 5 minutos después, quizás menos, volvió a hablar con exactamente la misma voz. No diferente, no más alta ni más baja, la misma. ¿Ya pasamos el puente? Algo en ese momento me revolvió el estómago de una manera que no tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Fue algo más primitivo, como cuando escuchas un sonido en tu casa de noche y tu cuerpo reacciona antes de que tu cabeza entienda que escuchó. Miré el GPS. Todavía faltaban 12, 13 minutos. No, señora, todavía no llegamos. Silencio. Seguí manejando. Puse los ojos en el camino y me dije que en cuanto llegara a Anáhuac, la dejaba en la primera calle y ya. Que no tenía por qué seguir pensando en ello. Que era una señora que andaba perdida o asustada o lo que fuera, y que yo la estaba llevando a donde quería llegar y ya. Miré el espejo. No estaba. No es que se hubiera recorrido en el asiento o que no la viera bien. No estaba.
El asiento trasero estaba vacío. Frené. El camión patinó un poco, la carga se corrió levemente, frenó chueco. Me detuve en medio del carril. Puse las luces de emergencia. Me quedé con las manos en el volante sin moverme. Escuché la puerta, no el mecanismo de cierre, el sonido que hace una puerta cuando está abierta y el viento la mueve apenas. Un chirrido suave, casi nada. Me bajé. No quería, pero me bajé. La puerta trasera del lado del copiloto estaba abierta. Miré hacia atrás, hacia la carretera. Nada. Monte de los dos lados, oscuridad, el ruido de los grillos. Ni una figura, ni un movimiento, ni nada. Me quedé parado ahí, con la mano en la puerta abierta, sin saber qué hacer. Entonces lo vi. El puente estaba justo enfrente. Los faros del camión iluminaban los primeros metros de la estructura. Había llegado al puente sin darme cuenta, o lo había perdido de vista mientras frenaba, no sé. Pero el puente estaba ahí, justo enfrente. Cerré la puerta. Me subí. Arranqué despacio. Pasé el puente sin detenerme. Llegué a Nuevo Laredo a la 1:30 de la madrugada. Descargué. Firmé. Le llamé a mi cuñada Norma porque no podía dormir y necesitaba escuchar una voz conocida. Le dije que había tenido un viaje raro, que me sentía mareado. Ella me dijo que tomara agua, que comiera algo. No le conté nada más. Al día siguiente, de regreso, le marqué al Chalo. Me preguntó cómo había salido el viaje. Le dije que bien, sin novedad, y luego, sin saber por qué, le pregunté si él conocía el kilómetro 178. Hubo una pausa. Ese es donde se mató una muchacha hace como 10 años, me dijo. Le cayó encima un tráiler. Iba caminando de noche. Dizque se le había acabado la gasolina al carro. Dicen que la mera noche que se murió, andaba yendo a ver a su mamá que vivía del otro lado del puente. No le respondí nada. ¿Por qué preguntas?, dijo el Chalo. Por nada, le dije. Por los carteles que están en ese tramo. Nada más los andaba viendo. Me creyó, o al menos no preguntó más. Esa noche fui a cenar a casa de mi hermano Aurelio. Norma había hecho caldo de res. Daniela andaba en casa de una amiga. Comimos los tres callados, como siempre que no hay tema de conversación. En algún momento Aurelio me preguntó si me sentía bien, que me veía cansado. Le dije que sí, que el viaje había estado pesado. Norma me sirvió más caldo sin que yo lo pidiera. Me miró un momento como si fuera a decir algo, y luego no dijo nada y se fue a la cocina. No volví a manejar ese tramo de noche. No lo decidí de golpe ni lo anuncié. Simplemente empecé a organizar las salidas para llegar al kilómetro 178 de día o de plano evitar esa ruta cuando era tarde. Don Refugio me preguntó una vez si había algún problema con esa carretera. Le dije que los baches estaban muy malos, que andaban ponchando llantas. Me creyó, o fingió creerme. No sé qué subió a mi camión esa noche. No sé si subió algo. No sé si me quedé dormido un momento, y lo que vi en el espejo fue lo que inventa el cerebro cuando está agotado y solo en la oscuridad. No sé si la puerta estaba mal cerrada desde antes. Lo que sí sé es que cada vez que paso por el kilómetro 178, aunque sea de día, miro la cruz pequeña junto al poste rojo, y pienso en lo que dijo el Chalo, que iba a ver a su mamá, que vivía del otro lado del puente. Llevo 12 años manejando tráiler. Empecé con Transportes Garza, luego me fui con unos conocidos de San Nicolás, y desde hace 3 años trabajo más o menos independiente. Acepto fletes de quien me los ofrezca siempre que la lana sea decente y el destino no esté tan peligroso. Mi compadre Refugio Treviño, que lleva 20 años en esto, siempre me dice que uno aprende a leer los fletes antes de aceptarlos. Que hay olores, hay palabras, hay actitudes de los patrones que le dicen a uno cuando algo no está bien. Yo siempre le escuché a medias. Esa tarde de martes, creo que era octubre, me habló un tipo que se identificó como Evaristo. Voz tranquila, casi aburrida. Me dijo que tenía una carga en una bodega en el barrio antiguo, que necesitaba que llegara a un punto en el estado de Veracruz antes del amanecer del día siguiente. Me dio una cifra que no rechacé. Nunca la rechazaría. ¿Qué es la carga?, le pregunté.
Material de oficina, me dijo sin dudar, como quien lleva esa respuesta preparada. Le pregunté si había documentación y me dijo que sí, que me la entregaría en la bodega. Le pregunté si la carga iba asegurada y me dijo que eso era problema de ellos, no mío. Me pidió que no abriera el contenedor durante el trayecto. ¿Por qué? Es material sensible. Equipo de cómputo, básicamente. Vibración, humedad. Ya saben cómo son estas cosas. Le creí, o decidí creerle, que no es lo mismo. La bodega estaba sobre la calle Moctezuma, pasando el mercado del obispado. Una nave gris sin letrero, con 2 portones de metal que oxidaban desde las esquinas. Había un muchacho afuera, moreno, con una gorra de los sultanes, que ni me volteó a ver cuando llegué. Adentro me esperaba una mujer, Dolores, que así se presentó, con papeles en la mano y el gesto de alguien que lleva horas esperando. Me dio una hoja, una sola, con un domicilio en Veracruz que anoté en mi cuaderno sin preguntar más. El contenedor ya estaba enganchado al tráiler, uno de esos metálicos de 40 pies, sin logotipo, sin nada. Dolores me dijo lo mismo que Evaristo, no abrirlo. ¿Y si hay una revisión?, le dije. No va a haber, me contestó, y lo dijo con una seguridad que me inquietó más que si me hubiera dicho que no sabía. Firmé donde me señalaron, le di vuelta al camión y salí. Llevaba como 2 horas de camino cuando escuché el primer golpe. No fue fuerte, fue un golpe sordo como alguien que mueve una caja pesada adentro de un cuarto. Lo atribuí a que el camino tiene sus baches, que algo se habrá movido. Pero el segundo golpe fue diferente. Fue rítmico. 3 golpes seguidos, pausa, 3 golpes seguidos. Eso no lo hace la gravedad. Metí el camión a una desviación antes de llegar a Linares. Me bajé. Era noche cerrada, sin luna todavía, y el viento olía a tierra húmeda y a gasolina. Me paré junto al contenedor y escuché. Nada por un rato. Luego otro golpe, desde adentro. ¿Hay alguien ahí?, dije, y me sorprendí de lo bajo que me salió la voz. Silencio. Después pensé en animales, en que alguien metió algo vivo sin avisarme. Perros, quizá. O algo peor que prefiero no nombrar. Llamé a refugio, que es lo que hago cuando algo no me cuadra. Me mandó al buzón. Llamé a mi hermano Ezequiel, que vive en García y a veces contesta a deshoras, pero tampoco. Subí al tráiler y seguí. Los golpes no pararon. A mitad del trayecto, en un tramo de la carretera federal cerca de Ciudad Mante, paré en una gasolinera. Llenaron el tanque, me compré una bebida energizante y me quedé parado junto a la bomba, escuchando. Desde donde estaba, con el motor apagado, podía escuchar algo desde el contenedor. No golpes ahora. Algo diferente. Un sonido que tardé en identificar, porque no quería identificarlo. Era una voz. No entendí lo que decía al principio. Me acerqué. La piel se me puso fría de una manera que no tiene que ver con la temperatura. Es un frío que sube desde adentro, desde el estómago. Puse la oreja cerca de la puerta metálica. «Déjame salir». No era un grito. Era casi un murmullo, como alguien que ya no tiene fuerzas para gritar y por eso susurra. Me alejé rápido. Casi me caigo. El empleado de la gasolinera, un chico joven con el overol de la empresa, me miró desde la ventanilla, pero no dijo nada. Subí al tráiler y arranqué sin pagar el café. Creo que lo dejé tirado en el piso. Quiero decir que lo que hice fue lo correcto. Quiero decir que pensé con claridad. Pero la verdad es que entré en un estado donde uno deja de pensar y solo actúa por instinto, y mi instinto me decía que siguiera moviendo. Los golpes no pararon. La voz tampoco, aunque ya no podía escucharla desde la cabina, pero de alguna manera seguía ahí, como una presencia sonora que uno carga aunque no la oiga. Llegué al domicilio cuando todavía era de noche. Era una zona industrial en las afueras de Poza Rica, por la colonia Benito Juárez, cerca de unos almacenes petroleros que huelen a petróleo y a óxido todo el tiempo. La dirección que me dieron me llevó a un terreno sin bardas, con una construcción a medias, paredes de bloc sin aplanar, sin techo, sin ventanas, basura acumulada en una esquina, sin personas, sin vehículos. Esperé 40 minutos. Nadie llegó. Llamé al número que me había dado Evaristo. El tono sonó una vez y después un mensaje automático.
El número no se encuentra disponible o ha sido desconectado. Llamé 4 veces más. Lo mismo. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la cabina mirando ese terreno. Sé que empezó a clarear el cielo por el oriente y que los golpes del contenedor se habían detenido completamente. El silencio fue casi peor. Pensé en Refugio y en lo que siempre me decía, que hay fletes que uno no debería aceptar. Pensé en Ezequiel y en que tendría que llamarle y contarle algo, aunque no sabía qué. Pensé en la mujer que me había dado los papeles, en Dolores y en sus manos con los documentos, y en que ahora esos documentos eran lo único que existía de toda esa operación. Luego pensé en la voz. No puedo explicar por qué abrí el contenedor. Sé que no debía hacerlo, pero también sé que a veces uno hace cosas que no puede evitar, como cuando uno pasa por el cuarto de alguien que ya no está y huele su ropa aunque sepa que va a doler. Quité los seguros. Las puertas son pesadas de metal grueso y chirrían. Las abrí de par en par. Vacío, completamente vacío. Ni una caja, ni un bulto, ni un papel. El piso de metal corrugado estaba limpio, sin polvo casi, como si lo hubieran barrido recientemente. Pero no estaba del todo limpio. En una esquina del suelo, cerca de la puerta izquierda, había marcas, paralelas, curvas, irregulares, del tipo que deja una persona cuando arrastra las manos sobre una superficie, cuando los dedos buscan agarre donde no hay. Las marcas llegaban hasta la pared del fondo y luego volvían hacia la puerta, como si alguien hubiera recorrido ese espacio en completa oscuridad, buscando algo que nunca encontró. Me quedé parado ahí un rato largo. El cielo ya estaba naranja por el oriente, y los pájaros habían empezado a moverse entre los árboles de la orilla del terreno. Todo era muy normal alrededor, y yo estaba parado frente a algo que no tenía explicación que me dejara dormir. Hubo una parte que no le conté a nadie en mucho tiempo, ni a Ezequiel, ni a Refugio, cuando por fin pude hablar con él 2 días después. En el suelo del contenedor, junto a las marcas, había algo pequeño. Un objeto. Tardé en acercarme. Era una pulsera de esas de hilo, de las que hacen en mercados, con cuentas de colores. Chica, como de niño o de mujer pequeña. Sin nombre, sin nada. Solo eso. La dejé ahí. No la toqué. Cerré el contenedor y me fui. Volví a Monterrey al mediodía. Fui directo a casa de mi compadre Refugio, en la colonia Independencia, y le conté todo mientras su esposa hacía de comer en la cocina y los niños corrían afuera. Refugio me escuchó sin interrumpirme, con los codos en la mesa y la mirada fija en su café. Cuando terminé, se quedó callado un momento. ¿Los papeles que te dieron tenían sello?, me preguntó. Uno, pero borroso. No se leía bien el nombre. Asintió con la cabeza, muy despacio, como alguien que ya sabía lo que iba a decir antes de que yo terminara de hablar. Tira los papeles, me dijo. No guardes nada. No le pregunté por qué. Creo que tampoco él me lo hubiera explicado bien. A veces Refugio sabe cosas que prefiere no saber, y eso se le nota en la cara. Los papeles los rompí esa noche y los tiré en diferentes botes de basura, como me enseñó a hacer alguien en otro contexto que no viene al caso. Lo que me quedó de todo eso no es el miedo. El miedo se va. Lo que me quedó es una duda que no tiene forma de pregunta concreta. Cuando manejo de noche por carretera, que lo sigo haciendo porque de algo hay que vivir, a veces pienso en ese contenedor, en si realmente estaba vacío cuando llegué, o si estuvo vacío desde el principio, en si la voz que escuché era real, o era algo que construí yo mismo con el cansancio y la oscuridad y los nervios. Pero las marcas en el piso no las construí yo, y la pulsera tampoco. Hay cosas que uno carga aunque no las lleve encima. Eso también me lo dijo Refugio una vez, aunque creo que hablaba de otra cosa. O quizá no. Con Refugio nunca se sabe del todo. Ezequiel me preguntó hace poco si había vuelto a aceptar fletes así, sin mucha documentación, sin conocer bien a quién contrataba. Le dije que no. Me miró de una manera que no supe leer del todo, como si no me creyera, o como si le diera igual, porque de todas formas ya sabía la respuesta. La verdad es que sigo aceptando el trabajo que llega. No tengo de otra, pero hay rutas que ahora evito.
Hay números desconocidos que ya no contesto, y hay noches, sobre todo cuando el camino está solo y el silencio se mete por las ventanillas, en que bajo el volumen de la radio y me quedo escuchando el motor, solo el motor, esperando que no haya nada más.